Sin duda, la famosa película Titanic refleja la estructura social que existía en ese momento. La disposición de los pisos del barco, según los tipos de pasajes vendidos a diferentes categorías sociales de viajeros, refleja los estratos de la sociedad británica de la época. Las personas a bordo del Titanic trabajaban, jugaban y perseguían sueños de un modo que podemos entender en la actualidad. Pero vivían en un mundo mucho más consciente de las clases sociales. Los viajes por mar exigían que personas de todas las clases sociales compartieran un espacio físico, pero cada clase social se mantenía al margen de las relaciones, como las de amo y criado, que seguían reglas cuidadosamente circunscritas. En 1912, las clases sociales no se mezclaban. Al menos hasta que la necesidad derribó las barreras para unos pocos afortunados en los democráticos, entre comillas, botes salvavidas del Titanic. Había una gran brecha entre las élites de los camarotes y los viajeros más pobres de la tercera clase. Ser uno de los 337 pasajeros de primera clase a bordo del Titanic significaba ser mimado. Disfrutaban de naranjas frescas, esponjosos pasteles y filete miñón en vajilla White Star. Ocupaban los espacios más lujosos, como un salón de estilo versallesco y una sala de fumadores con paneles de caoba tallada, mesas de mármol, espejos grabados y suelos cubiertos con el nuevo y milagroso material de la época, el linóleo. Lo más opulento, la sala de refrigeración del baño turco, amueblada como el palacio de un sultán. Los camarotes de primera clase rivalizaban con los de los lujosos hoteles continentales, cada uno con un somier de hierro, un sofá, un tocador y un lavabo equipado con agua caliente y fría bombeada desde cisternas. Las habitaciones eran de estilo Reina Ana, Georgiano, Imperio, Jacobeo y Luis XIV, XV y XVI. Para aquellos a quienes no les importaba gastar más, un pasajero de primera clase podía disfrutar de una de las dos exclusivas suites de salón de la cubierta B, con paseo privado, por unos $4,350, solo ida, en una época en la que el maestro de escuela medio ganaba un par de cientos de dólares al año. Esta tarifa, si se compara con el valor actual en dólares, costaría más de $100,000. Un poco del esplendor de la primera clase del Titanic puede verse hoy en el Hotel White Swan de Alnwick, Inglaterra. El propietario del hotel compró e instaló paneles y vidrieras del salón de primera clase del Olympic, gemelo idéntico del Titanic, cuando este fue rescatado en la década de 1930. En cambio, entre los pasajeros de primera clase más pobres, había quienes conocían realmente la indigencia. Algunos procedían de zonas del mundo, donde las familias campesinas vivían en chozas de piedra con animales. Algunos vendieron todo lo que poseían para comprar sus billetes, y les quedó poco para empezar una nueva vida en América. Para ellos, las habitaciones cálidas, la fontanería moderna y la comida abundante debían de parecer un lujo. Además, el Titanic alojaba a cientos de personas en algún lugar entre las capas superior e inferior, que representaban todos los ámbitos de la vida. Comerciantes y músicos, maquinistas y estudiantes. Y por supuesto, oficiales y tripulantes trabajadores para los que el Titanic actuaba como un segundo hogar. Utilizar nombres falsos en el Titanic era más común de lo que parece. Por ejemplo, los pasajeros de primera clase que se identificaron como el señor y la señora George Thorne. El hecho es que no había ningún George Thorne. Ni la pareja eran un señor y una señora. George Rosenshine, de Nueva York, embarcó en el Titanic en Cherburgo con su amante, Gertrude Mabel Thorne, que respondía a su segundo nombre. Para desviar la atención de su incómoda situación, Rosenshine se convirtió en Thorne durante el viaje. El historiador del Titanic Walter Lord se enteró de la falsa identidad de Rosenshine en 1964. Tomando té y galletas en su casa de Nueva York, Rennie Harris, superviviente del Titanic, contó a Lord que Thorne era Rosenshine, y que él y su amante se habían enamorado profundamente. Regresaban a Estados Unidos tras compartir unas vacaciones mezcladas con negocios de moda. El Titanic estaba repleto de ricos y famosos en primera clase. Mucho antes de que los actores de cine y los músicos de rock encabezaran las listas de celebridades, los millonarios se convertían en la alta sociedad. Algunos, como el periodista de fama internacional, Bobby T. Stead, disfrutaban de la atención. Otros no. Entre estos últimos estaban Sir Cosmo y Lady Duff Gordon de Escocia. Viajaron bajo el apellido Morgan, posiblemente para alejar las sospechas de Lady Duff Gordon,
cuyo negocio de vestidos había entrado en conflicto con la aduana estadounidense. También viajaban de incógnito 4 hombres cuyos nombres reales no figuraban en la lista de pasajeros del barco. Los jugadores profesionales George Bradley, C.H. Romaine, Harry Homer y Jay Yates se dedicaban a despellejar a pasajeros desprevenidos en las mesas de juego de los transatlánticos del Atlántico Norte. Si los demás pasajeros hubieran reconocido sus nombres y sus verdaderas profesiones, los jugadores no habrían conseguido que nadie se les uniera en una partida. Un escalón por debajo de la clase alta, los 271 pasajeros de segunda clase disfrutaban de un alojamiento, que en la mayoría de los barcos habría pasado por primera clase. La segunda clase disfrutaba de la misma comida, aunque con menos opciones y en una vajilla algo menos elegante que la primera, y tenía su propia biblioteca, favorita de los niños por sus libros, y de los adultos por su ambiente relajado propicio a la lectura, los juegos de cartas y la conversación. Los camarotes de segunda clase tenían cómodas camas, sofás y escritorios. Pero existe un caso lleno de misterio. Se trata de Andrew, de 17 años, que fue una víctima de la teoría del caos, la ciencia que explica cómo el más pequeño de los cambios en un sistema físico puede tener enormes consecuencias. La fecha original de salida de Andrew, el 17 de abril en el Oceanic, se había adelantado una semana, y su billete se había transferido al Titanic, debido a una huelga de carbón, que impidió que muchos barcos tuvieran suficiente combustible para navegar. Andrew lamentaba no poder ver a una amiga argentina, Josefina Josie Cowan, que tenía previsto llegar a Inglaterra poco después de que zarpara el Titanic. Andrew no podía esperarla, ya que tenía que llegar a América a tiempo para la boda de su hermano Silvano. Otros pasajeros de segunda clase eran Annie Funk, una misionera cristiana de la India. Encontró plaza en un bote salvavidas, pero renunció a ella para que una madre con 2 hijos pudiera sobrevivir en su lugar. Los amantes secretos Kate Florence Phillips y Henry Samuel Morley, que dejó atrás a su mujer y su tienda de dulces inglesa para huir con Kate a América. Jane Richards Quick y sus jóvenes hijas, Winifred y Phyllis. Los Quicks durmieron durante la colisión del Titanic y tuvieron que ser despertados por un camarero. Todos sobrevivieron. Los pasajeros de segunda clase Michelle Navratil, 3 años, y su hermano Edmond, 2 años, de Niza, Francia, viajaban con su padre, Michelle, que se hundió con el buque. Se creía que eran huérfanos hasta que su madre, Marcelle Navratil, los reconoció en una noticia del periódico. Los 712 pasajeros de tercera clase embarcaron en la cubierta E. Procedían no solo de Gran Bretaña y Estados Unidos, sino también de Italia, Alemania, Oriente Próximo, y otros puntos de inmigración. Los hombres solteros y las parejas casadas y familias tenían literas en la sección delantera, mientras que las mujeres solteras vivían en la popa. Las parejas casadas y las familias tenían sus propias habitaciones. Los hombres y mujeres solteros compartían las habitaciones comunes en grupos de 3 a 5. Había una carencia evidente. La tercera clase solo tenía 2 bañeras, ambas en popa. No era un descuido. Muchas personas de bajos ingresos consideraban que bañarse no era saludable. Una actitud que no hacía sino reforzar el deseo de las clases altas de mantener su estricta separación física. Como muchos de la tercera clase, Marion Minwell buscó una nueva vida en Estados Unidos. Se hizo pasar por viuda. En realidad, tenía marido e hijos, pero no podía permitirse el divorcio. Llamarse viuda evitaba preguntas incómodas. A fin de cuentas, los que más saben de lo que salió mal la noche del 14 al 15 de abril de 1912, se hundieron con el barco. El capitán, junto con su oficial jefe y su primer oficial, no se encontraba entre los 207 miembros de la tripulación que sobrevivieron. Tampoco estaba el diseñador jefe Thomas Andrews, de Harland & Wolff, que sabía más que nadie sobre el Titanic. Henry Wilde era el primer oficial. Al Titanic se le había asignado originalmente William Murdoch en ese papel. Sin embargo, el capitán se opuso a la relativa inexperiencia de Murdoch a bordo de grandes buques, y pidió a Wilde, que había servido a bordo del Olympic. La llegada de última hora de Wilde al Titanic degradó temporalmente a Murdoch a primer oficial, lo que empujó a Charles Lightoller a segundo oficial. Debemos destacar que, para asegurarse de que el buque cumplía las estrictas normas del constructor, 9 empleados de Harland & Wolff, conocidos como los garantes, navegaron en el Titanic para arreglar cualquier problema que detectaran. Harland & Wolff
Envió al llamado grupo de garantía en cada viaje inaugural. Entre ellos había hombres expertos en fontanería, sistemas eléctricos, carpintería y ajuste de maquinaria. Andrews, que dirigía el grupo, nombró en el último momento al resto de los garantes del Titanic: William Campbell, Roderick Chisholm, Alfred Cunningham, Anthony Frost, Robert Knight, Francis Parkes, William Henry Parr y Ennis Watson. Sin duda, el grupo de garantía entró en acción cuando el Titanic empezó a hacer agua, aunque los detalles de su trabajo han muerto casi con ellos. Los pasajeros vieron por última vez a Andrews en la sala de fumadores de primera clase, ignorando un chaleco salvavidas. Los relatos de los supervivientes lo calificaron de héroe, más preocupado por subir a la gente a los botes salvavidas que por su propia supervivencia. Ninguno de los garantes del Titanic sobrevivió al hundimiento. Y surgen más preguntas que respuestas. Como vemos, el hundimiento del Titanic sigue envuelto en misterio. Existen múltiples explicaciones que surgen cada vez que se acerca un aniversario más de esta catástrofe. Sin embargo, los hechos son que los sueños y esperanzas de cientos de pasajeros quedaron en el fondo del mar. Pobres y ricos, encontraron su destino en el llamado buque insumergible, que una vez fue orgullo de la ingeniería.